continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Alberto Cárdenas, asesor de inversión y economista. Está con nosotros la tarde de hoy. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa y es el efecto que puede tener el hecho de que no se ajusten las tasas de interés y que efectivamente se dé un estancamiento en la economía norteamericana, esto en función de lo que es el dólar y el movimiento de otros activos para tratar de protegerse ante esto y ante la caída que puede venir de un reacomodo en las bolsas. Digamos, si hay un estancamiento de la economía americana, prácticamente va a haber un estancamiento en la economía global, porque Estados Unidos es el motorcito que sigue manteniendo a la economía global. Europa no tiene buenos números ahora, los números que conocimos de Asia siguen desacelerándose. Australia, por ejemplo, que es un país que ha estado más de 20 años en recesión, está mostrando números que preocupan. Entonces, si Estados Unidos se estanca, probablemente vamos a una recesión coordinada en el mundo entero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los bancos centrales van a tener que recurrir nuevamente a las políticas de estímulo monetario, conocidas como quantitative easing o estímulo inorgánico de dinero, y bajar las tasas de interés. Pero algunos bancos, porque Europa, por ejemplo, ya está las tasas de interés en cero. En el caso de la Reserva Federal es la que tiene algo de espacio para bajar tasas de interés porque han subido ya al 2,5% su tasa de referencia. En 9 ocasiones las pueden bajar, pero si eso empieza a ocurrir, lo que va a suceder es que el dólar va a empezar a perder valor y probablemente allí las materias primas y el oro en particular puedan ser un artículo de refugio o de resguardo, una alternativa interesante para invertir frente a un entorno donde la economía no va muy bien, pero están estimulándola para tratar de generar algo de inflación. Estábamos viendo reportes, por ejemplo, de que el oro en este momento que lo vemos, hoy lo veíamos al alza, ayer lo veíamos con pérdidas, Sí. pero las pérdidas son mínimas respecto a lo que son las ganancias que ha tenido. Y efectivamente siempre ha sido un activo de referencia para resguardarte cuando algo no va bien con el petróleo, cuando algo no va bien con el dólar. ¿Esto por qué razón? Sí, bueno, el oro es dinero desde que el mundo es mundo y en realidad generalmente es un activo de resguardo cuando hay un entorno inflacionario, eso por excelencia, pero también cuando hay riesgo geopolítico, cuando hay temas, por ejemplo, ahora mismo tenemos unas tensiones Ujú, importantes entre Estados Unidos e Irán, las ujú. tuvimos con Corea del Norte, las hemos tenido tiempos turbulentos, pareciera que vamos a encuentros bélicos y la cosa se para, pero el oro incorpora ese riesgo y tiende a ser un activo de resguardo. Sin embargo, debo decir que en un entorno donde el dólar se aprecia, como el que estamos viviendo ahora, el oro tiende a tener un performance no tan positivo. Sin embargo, es la razón por la que el oro no está disparado en niveles de $2.000 la onza frente a los riesgos que hemos tenido, guerra comercial, posible guerra con China, posible guerra con Irán, etcétera. El oro debería estar más arriba. Lo que ocurre es que el dólar sigue apreciándose y el oro de alguna manera refleja esa correlación negativa con el dólar. Pero en un futuro, cuando las tasas de interés probablemente empiecen a bajar en Estados Unidos, el oro va a tener un performance o un rendimiento mucho mejor y probablemente sea un activo que genere unos retornos muy interesantes de cara al mediano y largo plazo. Efectivamente, hay informes que reportan que podría llegar incluso a colocarse en 1.500 o sobre 1.500 Sí. la onza de oro. El caso del aluminio, ¿qué Ujú. ocurre allí? También lo vemos con apreciación. Sí, el caso del aluminio es similar, sin embargo, el aluminio es un metal industrial, es mucho más sensible al ciclo económico. Ahora mismo tuvo una apreciación producto de la debilidad del dólar y producto de la guerra comercial también. Puede encarecer el precio del aluminio. Sin embargo, si entramos en un proceso recesivo, el oro va a tener un mejor performance o mejor rendimiento que el propio aluminio. El aluminio, el cobre, los metales industriales van a tener un impacto por la demanda industrial que se va a ver impactada negativamente si entramos en un proceso recesivo global. En cambio, el oro sí tiene el valor monetario de activo de reserva y de hecho los chinos, los rusos y la mayoría de los bancos centrales, digamos, no alineados a Occidente, están comprando oro de una manera salvaje. Eso quería consultarte, ¿por qué ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que estaría mandando Rusia y China de tratar de apalancarse tanto en oro? Sí, yo diría que la verdadera guerra económica, y para acuñar ese término, en realidad es entre el dólar y el resto de la economía global. Y si partimos del tema de Occidente con el resto de las economías, y quizás esa supremacía del dólar ahora mismo, hay otros países que están haciéndole contrapartida. Obviamente hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de Irán. China, por ejemplo, ha lanzado contratos de petróleo que se cotizan en yuanes. Rusia trata de que la energía se comercie en rublos. Las sanciones comerciales que ha hecho Estados Unidos también incentiva a que los países, a pesar de tener el impacto negativo de no poder comerciar sus productos en dólares, empiezan a buscar vías alternativas
alternativas. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la Unión Europea tratando de bypassear o crear alternativas a través de ingeniería financiera para saltar las sanciones que Estados Unidos le ha hecho a Irán como comerciante de energía. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que sí realmente hay un impacto negativo en el dólar de cara al mediano plazo, en el uso, y quizás no está de más pensar en la posibilidad de cubrirse frente a un escenario donde el dólar deje de subir como lo está haciendo ahora y empiece a perder valor en el tiempo. En el caso de, claro, quien pueda esperar, quisiera primero, antes que nada, antes de hacerte otra pregunta, consultarte cuál es la diferencia que existe entre tener oro físico y tener oro en papeles o oro Sí. en algunos formatos de bolsa. Bueno, muy importante. El oro físico obviamente es el metal, es tenerlo obviamente hay un riesgo, hay que tener el custodio, hay que tenerlo resguardado. Se puede usar el servicio de un custodio que es en un banco que te preste pues la posibilidad de guardarlo. Generalmente esos servicios se prestan en el exterior. A través de papeles, hoy en día uno puede acceder a través de los mercados financieros y comprar lo que llaman una acción sobre un fondo que el activo subyacente es el oro, a través de los llamados ETF o los Exchange Trade Funds, que son la medida clásica que tienen los inversionistas para poder tener exposición, no solo al oro, al petróleo, a cualquier materia prima. Existen fondos que le permiten al inversionista con una cantidad muy pequeña, no tiene que comprar un lingote de oro, sino simplemente como si compraras una acción, pueden tener una exposición a ese metal. Si llegas a tener el lingote, ¿es mejor? Bueno, depende de los riesgos, ¿no? En Venezuela no lo sé. Finalmente, quería consultarte si China cumple su amenaza de sacar a subasta todos los papeles que tiene el Tesoro americano. ¿Qué puede pasar? Mira, lo más probable es que veamos un ruido en el mercado de corto plazo, las tasas de interés pudieran subir de los bonos de referencia y eso puede tener un impacto negativo en los bonos del Tesoro, obviamente, y eso va a generar pues tensiones en el mercado que pudieran al final del día mermar un poco la confianza en los bonos del Tesoro, pero no creo que sea un golpe letal. Te agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión gusto. Economía. Alberto Cárdenas, economista y asesor financiero, nos acompañaba la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.